buenas noches tengan todos ustedes, los que me vean en vivo, los que me están viendo desde el continente americano donde ya es de noche. Aquellos de ustedes, si es que alguno me ve en estos momentos en vivo en Europa, bueno, en Europa estamos hablando de que ya es madrugada. Y los que me vean grabado, bueno, pues agradezco su atención, sea en el momento que sea. Estamos el día de hoy aquí para compartir con ustedes otro rato. El día de hoy va a ser más breve que la vez que me eché 3 horas, pero quiero compartir con ustedes más acerca de historia, de mi carrera en ese sentido, pero de lo que inventé, las certificaciones que yo creé, diseñé e impartí. Buenas noches a Mari y así a los demás que están conectados, no Mari porque saludó. A todos los que están conectados en estos momentos, bueno, pues un saludo. Quiero compartir un poquito más acerca de estas vivencias al lado en esos tiempos, al lado de Richard Bandler, y posteriormente también lo que hice después de todo esto. Pero bueno, partiendo de que mi experiencia, como ya les compartía yo, acercarme a Bandler fue una cuestión, había una estrategia, había un plan, había un deseo de llegar a un cierto lugar que tuve la oportunidad de realizar, de dictar durante 10 años formaciones al lado de Bandler. Entonces, esa parte fue muy satisfactoria. Desde el primer año que estuve dictando algo cerca de Bandler, me dio la certificación, me certificó como entrenador también de DHE. Desde el primer año que ya dicté cursos con él, que lo traje a México, eso fue en el año 2001, con Bandler la primera vez, en el 2000 traje a John Lavalle a México, en el 2001 fue el primero que hice evento ya con Richard Bandler en México, a principios de año, y en ese primer evento él me dio este certificado de Master Trainer de PNL y de DHE. A partir de ese año empecé a realizar yo las formaciones de DHE. En el año 2000, eso fue en el 2001, en el 2000 realizó Bandler por primera vez el NHR, Neurohypnotic Repatterning, mismo que realizamos en México por primera ocasión ya para el año 2002. Y ahí lo estuve realizando con ellos, con él y con John Lavalle. Empezamos a realizar la formación de Neurohypnotic Repatterning. Les hablaré un poquito más de esto también. Hay algunos que han preguntado acerca de qué es NHR. Quiero dedicar un video completo, un live completo a hablar de NHR, pero por lo pronto simplemente dar algunos elementos. Entonces, a partir ya desde casi el principio de ya facilitar con Richard, ya estaba yo haciendo DHE, estaba haciendo NHR. Para mí, DHE, y lo he dicho infinidad de veces, me parece lo más espectacular de todos ellos. Pero incluso para lo que fue NHR en el año 2002, yo decidí inventar una certificación que complementara NHR. NHR era básicamente una formación de 5 días. La primera que hizo Bandler fue larga, fue extensa, fueron, si recuerdo correctamente, 12 o 14 días en Anaheim, California. Estábamos atrasito de Disneylandia, no recuerdo el nombre del hotel. Eso fue en el año 2000, fue cuando con cada nueva década como que decidió sacar un modelo nuevo en ese tiempo. Ya en 2010 no lo hizo, 2020 tampoco, pero en el 90 salió al mundo a conocerse DHE, en el 2000 salió NHR. NHR básicamente es un proceso donde incorporó mucho más la parte mágica, voy a llamarlo así, de energía, manejo de chakras, meridianos, cómo manejar tu energía, combinado con la hipnosis para crear estados poderosos. Es básicamente en la forma más resumida que puedo yo decir de todo esto. Ahora, el nombre Neurohypnotic Repatterning, porque luego le han puesto cada traducción al castellano que Dios mío, uno se pregunta si saben realmente inglés. Neurohypnotic Repatterning sería repatronar, que no tenemos ese término en español, ni siquiera el verbo de patterning, que en inglés lo tienen, que nosotros no patronamos, que es la detección de patrones o la elaboración de patrones, es rehacerlos por medio de una hipnosis que afecta la mente, la neuro, que obviamente toda hipnosis afecta a la mente. Le puso Neurohypnotic Repatterning como por ponerle algo que sonara llamativo. Esa es la realidad de las cosas, no es porque tenga tanta originalidad en términos
de que la hipnosis ahora sí iba a la mente y antes no, siempre ha sido hacia la mente. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que la formación que realizó fue muy extensa, dimos muchas cosas detalladas y a partir de ese mismo año 2000, hacia finales de año, realizó una primera introducción a NHR en Edimburgo, en Escocia, organizado por Kate Benson, y de ahí empezó a tomar forma un taller de NHR, que es lo que hace en la actualidad, que es de 5, a veces 6 días, que es la mitad de lo que realizaba originalmente. NHR, insisto, lo empezamos a realizar en México en el 2002, pero decidí inventar una certificación que resultara más completa. Y entonces para esto eran 3 módulos de 5 días. Los primeros 2 módulos eran conmigo. Eran 10 días completos, un módulo 5 días, después otro módulo 5 días, para llegar y concluir con NHR, Neurohypnotic Reparenting, con Bandler, con Lavalle, conmigo. En esos primeros 2 módulos les di un nombre a esta certificación, la llamé Advanced Hypnosis and NLP Specialist, que era hipnosis avanzada y especialista en PNL. La idea era enseñar cosas que no estaban incluidos en un practitioner ni en un máster, que no estaban incluidos en el de NHR ni estaban incluidos en DHE y que me parecía que serían muy valiosos para que la gente lo aprendiera. En esa formación, esa certificación que le hice 2 veces, simplemente Advanced Hypnosis and NLP Specialist, en esa certificación enseñaba cosas que había aprendido. En parte importante, habían 2 influencias a ese programa. Una parte era el mismo Bandler, pero en material de la década de los 80s, un material que se vendía, ahora se vende solamente en el mercado negro y en piratería, porque no le pagaban regalías a Bandler, pero ese material que era principalmente 2, habían varios productos, pero habían 2 muy importantes, que era Building and Maintaining Generalizations, cómo construimos y mantenemos nuestras generalizaciones, y Creating Therapeutic Change, creando cambio terapéutico. Entonces, basándome principalmente en el de Building and Maintaining Generalizations y otro par de talleres que habían de esa década de los 80s, saqué material y de ahí, combinado con material que había aprendido con Jeffrey Zeig en mis 2 formaciones con él de hipnosis ericksoniana, más material que tenía yo en video y demás de Erickson y demás, y diseñé una formación que enseñaba a las personas, utilizando principalmente la herramienta de la hipnosis, a crear ciertos tipos de cambios, a crear cambios en los patrones mentales de pensamiento. Insisto, rematábamos la formación con los 5 días con Bandler y con Lavalle, y conmigo, en donde hacíamos complementar todo esto para los que tomaban esos 3 módulos. Ahora, habían personas que podían nada más llegar al último, que era NHR, y se llevaban su diploma de NHR. Aquellos que participaban en los 3 módulos se llevaban el de NHR, además de la certificación que hice. Esa fue mi primer intento de hacer una nueva certificación y tuvo su cierto éxito. Hay personas que a la fecha tengo contacto con ellos que participaron desde esa formación, que les llamó mucho la atención, que les gustó de cierta forma. Pero bueno, ese fue, insisto, mi primer intento, porque todavía de ahí tuve la oportunidad de hacer otras formaciones, a mi parecer, todavía mejor diseñadas. ¿De dónde nace este interés? Y me voy un poquito atrás. Antes de apenas conociendo o iba a conocer a Bandler, tenía yo una influencia fuerte de una querida amiga, Verónica Alcaide, terapeuta, que había escrito libros de aromaterapia, terapia floral, especialista en hipnosis ericksoniana, maestra de Reiki, que estudiamos juntos PNL, así nos conocimos. La formación de practitioner, de máster, las tomamos juntos. E hicimos una gran amistad. Ella es una excelente terapeuta. Y de ahí me mostraba, ella le interesaba muchos temas. O sea, aparte de esto que les platico, sabía hacer limpias, que había estudiado con chamanes, sabía hacer, le gustaba mucho temas relacionados con la medicina china, incluso utilizaba como de herramienta de estas de lectura el I Ching, que le llaman unos I Ching. Y digo, no se basaba en eso, pero era un elemento que a mí me llamaba mucho la atención, porque yo también conocía ya para ese momento muchos temas. Había estudiado una semana con monjes tibetanos, había estado 3 días con indios Lakota, un par de días con unos maoris, varios días con guardián de la tradición mexica, y había tenido varias experiencias interesantes hasta ese momento. Entonces yo ya tenía un interés de unir diferentes disciplinas. Conozco a Bandler, primero me formo con él, como ya lo había compartido yo, en el 98.
tengo la oportunidad de estar en varios cursos con él, temas más o menos mágicos incluso. Estoy en ese tiempo en una relación, esto fue antes de casarme, del 98 al 99, 2 años casi completos, con una persona que estaba muy metido también en temas de sanación, energía, meditación y demás. Entonces conocí, organicé talleres con todo tipo de personas. Los organicé para así aprender. Era la forma que yo organizaba, juntaba grupo y así yo aprendía y hasta a veces ganaba un poco de dinero. Entonces tuve de todo tipo de personas que hacían desde lecturas de runas, lecturas de tarot, hice psicología transpersonal, en fin, una serie de gran cantidad de enneagrama, que tomé ahí un par de diplomados. Entonces, bueno, fue combinar, mi amiga Verónica era muy experta, bueno, sigue siendo experta en el enneagrama, entonces era combinar cosas y yo tenía el sueño de unir todas estas ideas en una sola formación. De hecho, mi primera idea era hacer, nada más simplemente era hacer Practitioner Master de HNHR, hipnosis ericksoniana, Feldenkrais, medicina china, enneagrama, de todos, y si tomabas todos juntos, recibir un diploma de algo muy integral. Ese era mi sueño en el 98. En 1997, 98 empecé a tener esa ilusión, y por eso cuando invento mi primera certificación, bueno, pues era un poquito de mezclar algunas cosas en todo esto. Se da ese 2001 con Bandler, 2002 ya que se hace esto, 2003 todavía tengo NHR en México, y empieza a surgir el interés de las personas. Me empiezo a dar cuenta que en el practitioner y en el master, que yo cada vez los hacía más largos, a diferencia de lo que hacía el mercado, vamos a entender que el practitioner empezó siendo de 24 días, así era cuando empezó, a principios de los 80s, y de ahí lo fueron recortando algunos a 7 días, ¿no? Cuando hablo de 24 días, estamos hablando de que eran aproximadamente 200 horas de formación aproximadamente. Y esas 200 horas de formación más prácticas, porque no eran intensivos como tal, algunos lo llegaban a ser intensivos, pero con muchas prácticas. De ahí se ha ido recortando al que lo hacen en 100 horas, hay quien lo hace en 70 horas, ¿no? Estas formaciones, para mí me parece que se iba recortando y reduciendo la calidad por consecuencia de ello. Pero entonces dije, bueno, a ver, yo practitioners, yo los hice de 10, 12, hasta más días, pero normalmente entre 10 y 12 días, lo cual significaba entre 80 y 100 horas aproximadamente de formación que realizábamos. El Master Practitioner lo hacía de 12, 14, alguna vez de 15 días, entonces eran más días completas de formación, y de todos modos nos faltaba tiempo. A mí me daba cuenta que nos faltaban muchos temas y muchas cosas que cubrir, y entonces por eso empecé a inventar otras formaciones, como fue Advanced NLP Therapy, Advanced Hypnosis and NLP Specialist, y más adelante, ahorita la que estaba a punto de decir, ahorita llego a ese punto. Entonces fui inventando certificaciones, me di cuenta que del lenguaje nos faltaba mucho, y fue cuando inventé por primera vez, primero un taller Cambios Conversacionales, que lo llegué a convertir al cabo de año y medio en Conversational Change Specialist, una certificación. El material, o sea, completamente, obviamente influenciado por Bandler, influenciado por, en ese caso, incluso un poco algunas cosas de Dilts, de Robert Dilts, y fue creando un programa mucho más amplio que fue de 10 días, lo hacía de 10 a 12 días de Conversational Change Specialist. Esta certificación, los primeros 2 talleres que hice de esto los hice yo solo, pero la primera certificación ya invité a Omar Fuentes a hacerlo conmigo. Hoy veía publicidad de que Omar va a tener algo online que tiene que ver con inteligencia lingüística. Es una persona muy competente, muy capaz en estos temas, definitivamente. Entonces, fue muy interesante el ir desarrollando ahí, invitarlo a él a participar, a ir desarrollando y elaborando cada vez más lo que fue Conversational Change Specialist, que era 10 días de formación específicamente en cómo creas cambios con el lenguaje, desde utilización más a profundidad del metamodelo. Contestando a tu pregunta, Carlos, estoy hablando de las certificaciones que inventé a lo largo de los años que estuve con Bandler y, bueno, formaciones de esta naturaleza. En el caso de Conversational Change Specialist, me di cuenta desde el Practitioner y el Master, porque son temarios distintos en mis formaciones, que el metamodelo no nos daba tiempo de abarcarlo todo. El metamodelo, para empezar, su versión original, que nació en los 70s con el libro Estructura de la Magia, Bandler y Grinder cambiaron su versión desde los 80s, desde 1982, no, 84 me parece que fue. Grinder saca su modelo de precisión, Bandler saca lo que algunos llamaron metamodelo 3, que era como una tercera generación del metamodelo,
donde ya habían cambios importantes para el metamodelo. Lo original sigue teniendo su utilidad hasta cierto punto, pero es el que muchos todavía enseñan y eso que lo cambiaron los papás de la PNL hace 40 años prácticamente, ¿no? Es increíble que no se haya actualizado mucha gente. Entonces, desde ahí el punto importante fue, saludos desde Paraguay, saludos hasta Paraguay. Uno de los puntos importantes fue Conversational Change Specialist, fue cómo podría yo meter más contenido del lenguaje, que sabía que había muchísimo, para que la gente estuviera mejor preparada. Entonces, para ese tiempo y para ese momento debo de aclarar que dejé de hacer el de Advanced Hypnosis and NLP Specialist. Este se hizo 2 años, 2 veces, nada más. En cambio, lo que fue Conversational Change Specialist se convirtió en parte del paquete que se enseñaba. Entonces enseñaba Practitioner, el nivel básico, practicante, el nivel Master Practitioner, que en algunas escuelas, la de John Grinder particularmente, es el mismo curso. O sea, tú tomas el Practitioner y luego tomas el Master, es el mismo curso con unas horas adicionales, entre 8 o 12 horas adicionales, donde te sugieren cosas que pongas atención y una serie de cosas para desarrollar la maestría en el nivel Practitioner. Para la escuela de Robert Dilts, el Practitioner y el Master son 2 temarios completamente diferentes, complementarios, evidentemente, el Master Practitioner ya más avanzado para los que tomaron el Practitioner. Por otro lado, para Richard Bandler, Practitioner y Master son 2 temarios, pero muchas veces cuando los organiza él, cuando se los organizan a él, mezclan, donde la mañana están todos juntos y en las tardes están separados, los de Practitioner y de Master, cada quien con sus maestros diferentes. Yo en lo personal, cuando dicté el máster, bueno, cuando lo hice con Richard, alguna vez así era el formato, era las mañanas Richard para todos y en las tardes se separaban, los practitioners iban con unos instructores, los máster iban con otros. En mis formaciones en México hacíamos el practitioner con un grupo y otro temario completamente diferente para el master practitioner, insisto, porque faltaban tiempo. Cuando hicimos en alguna ocasión que invité a Owen, bueno, en realidad invité a Eric Robbie y a John Lavalle. Owen me pidió si lo podía invitar a que participara en esa formación porque quería dar el curso junto con nosotros. Y llegamos a un acuerdo donde le dije, mira, puedo ayudarte con ciertos gastos y un sueldo, pero no muy alto, porque en realidad está todo diseñado para nosotros 3. Y fue como Owen se incluyó en esa formación. Otro año lo hicimos nada más Eric, John Lavalle y yo. Pero hicimos esos másters, eran de 15 días completos, más el practitioner de 10 o 12 días me parece en esos tiempos. Estamos hablando que eran 27 días de formación, los niveles básicos. Luego venía el Conversational Change, para los que ya tenían practitioner master, no se limitaba nada más a ellos, pero era lo ideal, de tal forma que podíamos explorar la parte del lenguaje mucho más a fondo. Esa, como repito, esa la hice con Omar Fuentes, lo invité a Omar a que lo hiciéramos, lo hice con Eric Robbie en Inglaterra, y bueno, pues básicamente fue una formación que después de que yo dejé de hacerla, solamente sé que Omar Fuentes la ha hecho, ni Eric, ni, bueno, yo obviamente yo no la he hecho. Entonces fueron formaciones que fueron en su momento creadas para precisamente profundizar en el conocimiento. Conforme fui avanzando, realicé las formaciones, aparte que yo hacía ya DHE, les digo que cada año realizaba 1 o 2, alguna vez 3, estaba sacando cuentas en la mañana, hice DHE en Barcelona 2 veces, 2 o 3 veces, creo 2 veces me parece, hice en Bogotá, hice en Medellín, en Bogotá fueron como 3 o 4, no estoy ahorita seguro de cuántas fueron en esa ciudad, tendría que sacar la cuenta. En Medellín la realicé en, bueno, en la Ciudad de México la realicé en Avándaro, la realicé en varias veces, varios lugares. Entonces realicé DHE muchas veces, NHR la hice 4 veces nada más, lo que fue la formación de NHR. Y tuve la oportunidad de hacer junto a Bandler en 2 ocasiones lo que le llama el Personal Enhancement Workshop, que es el taller de crecimiento personal, de terapéutico, donde la gente le manda que quiere trabajar. Puedo decir con orgullo que en 35 años de realizar ese Personal Enhancement de Bandler, solamente ha invitado a una persona de todo el mundo a hacerlo a hacerlo juntos, y fue a mí. No lo hizo con Grinder, no lo hizo con Dilts, no lo hizo con Lavalle, no lo hizo con él, solamente lo ha hecho solo o las 2 veces que lo hizo conmigo. Y aprendí mucho del modelo terapéutico de Bandler, la forma de trabajar en terapia Bandler, aunado con lo que ya mencionaba el
material que obtuve en línea, bueno, no en línea, eran grabaciones, de cuando enseñó de cómo hacer trabajo terapéutico, y entonces decidí en algún momento inventar una nueva certificación, que eran otra vez de 12 a 15 días, dependiendo de dónde se realizó, que eran Advanced NLP Therapeutic Specialist, especialista en terapia. Para este sí pedía yo que ya tuvieran formación previa, porque era importante que tuvieran mínimo practitioner y master practitioner, recomendable que tuvieran también conversational change, e incluso recomendable que ya tuvieran DHE o incluso NHR, porque era ya tener todos los elementos. Hay quien llegaba a criticar y decir, estás haciendo más certificaciones simplemente por cobrar más, porque la gente regrese. Y sin embargo, los que estuvieron en ellas, y alguno por aquí a lo mejor está conectado, todos los temarios eran diferentes. En realidad nunca fue, sí se llegaba a repetir algún tema porque a veces tienes que aclarar ciertas cosas para que la gente lo comprenda, pero cada material era distinto porque a mi parecer todavía había mucho más con que profundizar, y ese era un punto importantísimo para mí de crear esas formaciones. Se fue dando que cada vez pues, tenía, si lo piensan, entonces entre 12 y 15 tenía 27, y luego 10, 37, y luego de este otros 12 tenía ya 49, 50 días de formación. La gente podía llegar y tomar 50 días completos de formación, de certificaciones, e irse preparando cada vez más en estos temas. Y eso me fue llevando a que cada vez me diera cuenta que había más y más material y cosas que había que aprender. Los que me acompañaron el otro día a lo mejor vieron con Alexandra Figueroa. Al principio ella menciona cómo la primera vez que fui a Colombia, ella se dio cuenta que no sabía todo, o sea, lo que ella había aprendido y que era buena, porque la verdad es que era buena desde entonces. Se habían formado con un Eric de la Parra que era formado por John Grinder, pues les enseñaban muchas cosas buenas, pero faltaban otros temas. Y puedo decir que entre más avanzábamos, pues más cosas resultaba que faltaban, ¿no? Porque resulta que hay mucho más de lo que a veces te enseñan en una formación. Eso no quiere decir que no tengas beneficio si solamente participas en un practitioner, por ejemplo, puedes llevarte mucho beneficio, o en un taller simplemente. El punto es de que hay muchísimo más a explorar en todo ese sentido. Antes de continuar con la historia, quiero checar, Carlos, saludos, un gusto estar en una formación Conversational Change Specialist, así es. Saludos, Master, como tomé contigo la certificación de H y cursos de hipnosis en Avándaro, Paco Chargoy. Precisamente aquí tenemos, yo que decía, es que no alcanzaba a leer bien qué decían ellos, y los nombres sí, pero no qué me decían. Pues aquí ahí tenemos algunas personas que participaron precisamente en algunas de estas formaciones. Ahora, ¿qué es importante o qué quiero comentar también con todo esto? En el año 2002, cuando voy a Colombia esta primera vez, cuando lo que fuera, se da, bueno, no el primer año, fue en el 2003, cuando voy, que en el segundo año que voy a Colombia, se me acerca una persona y me hace una pregunta que cambió totalmente mi trayectoria y mi carrera, diría incluso hasta el día de hoy de alguna forma, porque se me acercó y me preguntó, ¿quién va a continuar el trabajo de Bandler cuando Bandler muera? Mi primera reacción fue de que te hace pensar que se va a morir, o sea, sí, tiene diabetes, pero no se está muriendo, y esto te estoy hablando hace 20 años prácticamente, ¿no? Y entonces me decía, no me refiero a eso, me refiero a quién va a continuar su trabajo cuando él ya no esté. Y yo le contesté, bueno, somos varios que estamos cerca de Bandler, y los master trainers, John y esto y lo otro, y tal, mencioné varios nombres, y me dijo, no, pero ustedes están repitiendo lo que Bandler crea, él es el que está creando material, pero ustedes nada más repiten lo que él crea. ¿Quién va a continuar desarrollando material? ¿Quién va a continuar creando material? Si recuerdan ya los tiempos que les he venido diciendo, esto me lo dijeron en el 2003, y en ese 2003, para el 2004 fue cuando saqué por primera vez Conversational Change, para el 2006 me parece que fue que saqué el de Therapeutic, porque empecé a darme cuenta que había que crear más contenidos, pero además, no solamente eso, me dejó pensando quién continuaría desarrollando cosas, y no era que yo pretendía yo ponerme a título personal el yo estar desarrollando las cosas, sino dije, para poderse continuar el trabajo de Bandler, necesito entender mejor cómo es que Bandler desarrolla el material. Entonces fue a partir de ese 2003 que empecé con una tarea de, para empezar, comprar libros solo los que Bandler leía, no los que, por ejemplo, esto se lo digo a la gente, Bandler nunca ha leído un libro de PNL,
literalmente, nunca. Los que él ha escrito no los lee, los escribió en algún momento y muchos hasta los dictaba, como los que hace Owen Fitzpatrick. Tienen conversaciones, se lo dicta a Owen, Owen lo teclea, le echa, a lo mejor le comparte que viene, lo revisa Richard y listo. Pero eso es lo más que lee un libro. Nunca ha leído un libro de otro autor de PNL, no ha leído nunca un libro de los demás, ni los más famosos de PNL. Pero que sí lee Bandler, y era lo que en ese momento me empezó a interesar a mí, y fue empezar a leer sobre holografía, ¿no? Lo que es, pero holografía no me refiero a lo que de repente algunos ya han convertido el término en otra cosa. Holografía me refiero a la disciplina que crea los hologramas, a entender cómo funciona con el rayo láser, con el divisor del haz de luz, lo que es la película holográfica que genera este patrón de interferencia, se genera para proyectar los hologramas, y una serie de temas que llamaban la atención de Bandler, de programación me refiero de computadoras, temas de matemáticas, desde el trabajo de George Polya, ahí es donde conocí y empecé a meterme más en esto de los patrones de inferencia plausible, el trabajo de George Polya, en temas de cálculo de predicados, teoría de conjuntos. Entonces, ¿qué era lo que le gustaba a Bandler leer? ¿Qué era lo que le llamaba la atención? Para entender qué estaba en la cabeza de Bandler, para de ahí además observar el comportamiento humano, basándome en las mismas o similares, al menos, premisas que Richard Bandler. Para los que creen que las premisas de Bandler son las de la PNL, lo he dicho en otras ocasiones, las repito, no lo son. Estos supuestos o premisas de la PNL o presuposiciones, lo llaman algunos, no las inventaron Bandler ni Grinder. Estas fueron Steve Andreas con David Gordon, con Leslie Cameron, con un grupo de personas que crearon, me parece que estuvo Christine Hall involucrada, Robert Dilts, que salieron con el mapa de nuestro territorio y no hay error, solo retroalimentación, y sacaron una lista que Bandler y Grinder no decidieron, no crearon, y peor aún, ni siquiera parten de esas premisas ellos. En realidad ni siquiera coinciden con algunas de ellas, ni siquiera están de acuerdo con ellas, pero ellos no crearon las formaciones de practitioner y de master. Originalmente ellos hacían talleres y talleres y talleres y talleres, siempre con algo nuevo, y cuando este grupo de personas que ya mencioné los nombres se juntaron para crear las certificaciones, después obviamente invitaron a que Bandler y Grinder enseñaran en esas certificaciones, y después ya cada quien siguió haciendo además su trabajo. Pero si tú haces memoria, no lo sé para los alumnos de Grinder, no lo sé. Yo no estuve en una certificación. Tengo un querido amigo Eduardo Alcalde, que fue certificado como entrenador, que fue parte de mi equipo, que me ha compartido muchísimo material, carpetas de toda la formación que les dieron John Grinder y Edmundo. O sea, tengo todo ese contenido, pero hasta donde yo sé, Grinder nunca enseña los supuestos de la PNL, él personalmente, a lo mejor Edmundo, pero que yo sepa, Grinder no lo hace. Bandler jamás lo ha hecho, jamás ha enseñado el mapa no es el territorio, y ninguna de esas ideas. Esas no fueron ideas de ellos. Entonces, si yo iba a entender el comportamiento como Bandler, yo no tenía que meterme esas en la cabeza como me las supiera en su momento, sino más bien qué premisas tenía en la cabeza Bandler, qué ideas habían en su cabeza. Y casi todos se partían de modelos de matemáticas, de la óptica, que es la holografía, de modelos de Carl Pribram y Miller, Galanter, lo que es el modelo POPS o TOTE en inglés, que crearon. En fin, Bandler lee muchísimo, leía muchos temas de aspectos de medicina tradicional china, de cosas mágicas. Entonces era también aprender de todo eso para entender el mundo desde la óptica de Bandler. De lo contrario, no podría yo continuar con el trabajo de Bandler. Entonces ahí, a partir de ese cuestionamiento que me hizo este colombiano en el 2003, empezó una tarea a crear, a estudiar temas que no eran PNL nada más. Seguía yendo, que fui a conocer a Grinder, que seguí yendo con Dill, seguí aprendiendo del medio de PNL, pero ya me interesaba más aprender otras cosas sobre música, musicoterapia y muchas cosas que le llamaban la atención a Bandler. Entonces de ahí, a partir de ahí, empezar a crear más ideas y de alguna forma tratar de empezar a continuar el trabajo de Bandler. No era sustituirlo ni reemplazarlo, ni en ningún momento intenté algo así, ni me interesa. Simplemente era como entender más cómo pensaba Bandler para poder continuar con ese proceso. Ya vi que hay un par de mensajes que no he contestado. ¿Tienes grabadas las certificaciones? Tengo DVDs de algunas de las certificaciones, sí, pero no están a la venta, si estás hacia dónde vas con la pregunta. Y ahorita voy a explicar por qué, además, no es nada más porque no los quisiera vender o lo que fuera, ¿no? Y Martín dice, hay que volver a la fuente, las presuposiciones de...
Y como te decía Martín, esas presuposiciones no son la fuente de la PNL. De hecho, las tomaron de otras personas, como muchos saben que el mapa no del territorio venía de este fue de Václavic, no recuerdo exactamente, ni siquiera recuerdo porque yo me fui a las fuentes de la PNL, en donde no existían esas presuposiciones de la PNL. Esas presuposiciones se las inventaron Dills y toda esa gente para esas formaciones, que no tiene nada de malo. Yo no coincido con varias de ellas, ni Banner coincide con varias de ellas cuando trabajamos juntos, pero son útiles, no digo que estén mal, ¿no? Pero la fuente de la PNL era precisamente que estaba en la cabeza de Banner, que estaba en la cabeza de Grinder, si quieres también pensarlo así. Y Grinder tenía todos los modelos lingüísticos de Chomsky, él era un admirador y seguidor de Chomsky. Entonces tenía los modelos que Chomsky planteaba en aquel tiempo de la gramática transformacional generativa. Y esas son los orígenes de la PNL, lo que tenían en su cabeza y cómo observaron el mundo a partir de eso y fueron creando modelos a partir de esto. Entonces una parte importante precisamente era ese aspecto de pensar, perdón, ¿no? de pensar, por ejemplo, Bandler como programador, él estudió programación, entonces mientras Grinder lingüista y detectaba los patrones lingüísticos y cómo se llamaban, Bandler detectaba la programación en las mentes de las personas, ¿no? Sí esto, entonces lo otro, sí, y solo sí tal cosa, y en lenguaje de computación, que es de donde sale el tema de más de estrategias. Entonces, finalmente entendiendo esto me permitía entender mucho más lo que estaba yo en esos momentos aprendiendo. De nada, Martín, digo, no lo digo con ningún afán de cuestionar o decir que está mal un conocimiento, simplemente tratando de darles, compartir un poco más. Tienes toda la razón, Alex. Alfred Korzybski, el mapa no es el territorio. Korzybski, sí, sí, pero el de, ahorita se me fue el nombre, pero sí, pero tienes toda la razón. Muchas gracias por el aporte, porque no era Václavic son otras cosas. Totalmente de acuerdo. Entonces, Alex, gracias por el aporte. Ese es de él viene el mapa, no es el territorio, y de otros, también Carlos también lo puso, exacto. Sí, es que ahí faltaba la S, es lo que yo vi, exacto, Korzybski, exacto. Sí, totalmente, gracias por los aportes. Entonces, esto lo tomaron prestado y tiene su cierta utilidad, ¿no? En ese sentido. Dice, por ejemplo, les voy a decir una frase de DHE, y no la había dicho, no la había pensado, pero es una frase que dice John Lavalle con frecuencia, que es un poco lo que dice Bandler, y tendría que ver más con hasta mecánica cuántica y otros temas. Dice, la frase de que todo el mundo conoce es el mapa no es el territorio, y dice John Lavalle, y sin embargo, el territorio es el mapa. Esa es la frase que usa para DHE, o sea, el territorio, o sea, dice, el mapa no es el territorio, pero el territorio es el mapa, o sea, el territorio es la realidad que hemos creado nosotros mismos. Entonces es interesante para filosofar y a lo mejor aquí echamos un viajezote, hermano, ¿no? Entonces es interesante. Václavic es la teoría de la comunicación humana, totalmente de acuerdo, Alex. Sí, confundo de repente algunos nombres ahí en ese sentido y esos siempre he confundido esos, no sé por qué, porque me sonarán así como obviamente no es el caso que antes de que me lo vayan a corregir, pero me suenan así como rusos, polacos, ¿no? Korzybski, Václavic, los paradigmas de las películas ochenteras con las que crecí, donde los rusos eran los malos, hasta en Rocky, ¿verdad? Entonces sí, todos esos aportes son bienvenidos, todas esas, ya sean correcciones o sean complementos a lo que estoy diciendo. Ahora, el punto importante, porque todo eso es valioso, pero entonces es que fue meterme a estudiar más qué estudiaba Bandler, qué le llamaba la atención a Bandler, qué le parecía interesante. Pero empezó a suceder algo curioso. En mi mente estaba la intención de crear una formación donde formaría a la gente a pensar más como Bandler, para crear más Bandlers, entre comillas, para crear más personas que fueran capaces de desarrollar el material y no nada más de aprenderlo y duplicar el contenido de otras personas, que fue lo que eventualmente se denominó o denominé yo neuroingeniería del comportamiento humano, que era Nietzsche, neuroingeniería del comportamiento humano. Por cierto, para los que me conocen, como Carlos Angronis, como varios que ya están, que aquí han salido, que ya me han acompañado en algún momento, una de las cosas importantes, bueno, no importantes, pero curiosas a mencionar, es que mi empresa, que era Neuroing,
Era originalmente, la idea era neuroingeniería, pero el primer correo electrónico que me dejó tener lo que fue la empresa mexicana Telmex de telefonía, que era con su Infinitum, para sacar un correo electrónico solamente te permitían cierto número de caracteres. Entonces, neuroingeniería quedó en neuroing, nada más cabían las primeras 3 letras de ingeniería. Entonces eran 8 caracteres. Y pues así lo dejé, NeuroInc, con la idea de que mi empresa iba a ser neuroingeniería. De hecho, mis primeros folletos de mi primer practitioner era neuroingeniería, era Instituto de Neuroingeniería. Y de ahí fue cuando lo presento a Bandler, NeuroInc, mi correo, bueno, a Bandler y a Lavalle, me dijeron, fue muy creativo tomar la neurona y convertirla en un verbo. NeuroInc, como en inglés el ing se utiliza en un verbo. Entonces, una acción. Entonces, lo dejé NeuroInc, ya nos gustó y registré ya la empresa como NeuroInc porque tenía otro nombre. Yo tenía un nombre de empresa y tenía el nombre comercial era Neuroingeniería, pero registré ya la empresa como NeuroInc, SADCB, que todavía existe, de hecho, la empresa, aunque con ella no hemos hecho ahorita mucho. De hecho, estamos a punto de relanzar algunas cosas, y me refiero, estamos con mi socia desde aquel tiempo, que es la mamá de mis hijos, que estamos divorciados y ella su vida, yo la mía, pero vamos a hacer unos proyectos conjuntos con NeuroInc. NeuroInc, si están haciendo reencuentros entre el Timbiriches y Menudo y se juntan todos estos, ¿por qué no NeuroInc revive? Pero bueno, eso ya es otra historia para otro momento. El punto es de que NeuroInc entonces nace y la idea ya de neuroingeniería del comportamiento humano, Nietzsche, estaba ya en mi mente desde aquel tiempo. Cuando lo realizamos por primera vez, que lo hice con Omar Fuentes, que fue 2008 y 2009, en ese 2008, desde 2007 lo estábamos anunciando, para ese momento yo ya me había dado cuenta que de todos los temas que estudiaba, que Bandler había estudiado, que le llamaba la atención, pues Bandler, como cualquier ser humano, había elegido lo que le gustaba y había dejado fuera otras cosas. Pero resulta que algunas cosas que dejaba fuera a mí me resultaban interesantes, que algunas cosas que él decidió que no quería para sus modelos, a mí sí me parecían valiosas. Entonces, lo que originalmente nació como la idea de crear un modelo, de que enseñara a las personas a pensar como Bandler, terminó siendo un modelo que enseñaba a las personas cosas que ayudarían a desarrollarte mejor en esta disciplina, pero incluso hacia otras cosas. Y entonces desarrollamos esta formación que eran 8 módulos de 9 días, pues estamos hablando que eran largos, 8 módulos de 9 días para formar a las personas en neuroingeniería del comportamiento humano. Lamentablemente, por varios factores, solamente hubo una generación de esa formación. Estuvieron quienes me organizaban los eventos en Colombia, hubo gente argentina, hubo alguien quien estuvo un par de modos, no pudo completar, pero de Bolivia, tuvimos gente también una persona en Colombia, obviamente varios mexicanos, y realicé entonces una formación donde ya explorábamos, por ejemplo, una materia, era teoría de conjuntos. Ya no nada más, oye, a Banner le gustó para estos temas de anidar historias y de crear loops y con programación combinarlo, sino ya era una materia completa. Y así tuvimos diferentes materias, materia de detección de patrones o materia de profiling, que le llaman en inglés, ¿no? Desarrollar ciertos perfiles, identificación de perfiles. Entonces, con la idea de crear algo nuevo, algo que nos permitiera ir un paso más allá. Un paso más allá, hago la aclaración antes de que quieran amarrar navajas, no era la intención de vamos a hacer algo mejor que lo que hace Bandler, sino era que sigue. Bandler no va a estar para siempre, afortunadamente sigue con nosotros, afortunadamente a sus 70 años de edad y todavía está aquí con la diabetes, como él dice, él no estaba seguro si iba a pasar de los 50, que yo estuve en su cumpleaños 50. Entonces, afortunadamente aquí sigue, pero en cualquier momento podía ser que no estuviera con nosotros. Entonces había que seguir pensando y que sigue. Y fue cuando empezó entonces también esta idea, o sea, ya había hecho yo el terapéutico, como les digo, y entonces fue de crear ya este modelo mucho más grande, mucho más amplio, que eran muchísimas horas de formación, porque estamos hablando de que eran más de 500 horas de formación, más muchas tareas, proyectos que tenían que entregar, una especie de tesis al final de la formación y de su presentación final, donde había teoría de conjuntos, donde había teoría general de sistemas, donde había muchas materias muy, muy interesantes y que fue, digamos, en los últimos 2 años que estuve ya yo trabajando con Bandler y fue creando ese sentido. ¿Qué pasa en esa etapa final cuando yo me
me separo de Bandler, pero antes de decir esto, contaste Martín, cuando escucho a Bandler lo veo a la PNL muy fácil con la experiencia natural del ser humano, y cuando lo escucho a Grinder se me hace la PNL muy teórica con las licenciaturas universitarias. Pues mira, son estilos de cómo lo enseñan. Si tú conoces a Bandler, te voy a decir cuál es la parte negativa de Bandler en ese sentido que estás diciendo. Es que Bandler, y esto me lo dijo a mí en privado muchas veces, no le gustaba que yo enseñara ciertos temas porque decía, ¿para qué? Dice, la gente no entiende, la gente no va a entender. Entonces, ¿para qué se los enseñas? No, no vale la pena, enséñales solamente lo que les va a servir. Y en otros momentos él decía, no les enseñes eso otro porque eso es para nosotros, para que nosotros siempre tengamos ventajas sobre de los demás. Aunque certificamos entrenadores, nosotros siempre tenemos algo que ellos no tienen. Yo no coincido con ninguna de las dos ideas. Yo no creo que la gente, si no en toda, pues pueden entender, pueden aprender. Y tampoco coincido que tengas que guardarte material o esconder material para que te estés arriba de la gente. Yo siempre se lo dije y lo digo a la fecha. Si yo puedo compartir y yo trato de compartir el 100% de lo que sé, es porque para mañana sé que ya aprendí algo nuevo o desarrollé algo nuevo. Entonces, a menos que la otra persona sea capaz de desarrollar y de aprender tan rápido como yo, ni me preocupa, además de que la evolución de la humanidad necesita de eso. Pero entonces Bandler lo hace más, en muchos sentidos trata de hacerlo más accesible para la gente. Y Grinder siempre trató de ser más como Chomsky, trata de ser más académico, muchas veces más sonar más importante. Pero desde el punto de vista de ciencia, muchas cosas de lo que Bandler hace tienen una ciencia mucho más compleja. Por ejemplo, esto lo hablaré en otro momento, pero la gente se fascina con la idea de los nesting loops, que lo llaman en inglés, ¿no? Que no es lo mismo que anidar historias. La gente lo traduce, son dos cosas. Una cosa es nesting metaphors y otra cosa es nesting loops. Son dos cosas distintas, pero la gente las confunde en castellano. Meter una historia dentro de una historia, Bandler no nada más hace empezar una historia, otra, meto algo dentro y salgo. Esa es la versión más kindergarten de hacerlo. Bandler con teoría de conjuntos, por eso a mí teníamos esas conversaciones, él está creando conjuntos, está creando intersección de conjuntos, está creando una serie de estructuras basadas en teoría general, en teoría de conjuntos, basado en teorías de programación, pero nunca explica eso. Entonces, ¿qué pasa con los alumnos de Trainers Training? Todos saben hacer solamente una de 100 diferentes estructuras que puede hacer Bandler. Entonces, ¿por qué Bandler siempre está arriba de todos sus alumnos, o en general, podríamos decirlo así? Pues porque les enseña una centésima parte de lo que él domina. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo por eso sacamos una formación que en su momento, insisto, pensemos lo que Bandler hace en Practitioner muchas veces de 8 días. Llega a ser los 9, pero por 8 días, en los que él enseña 3 horas por día. Él te enseña 24 horas de su conocimiento. 27 horas cuando se va muy arriba. John Lavalle enseña otras 24 horas, pero aunque él hace más ejercicios, entonces entre todo eso te enseñan 50 horas realmente de formación, 60 horas. Nosotros estamos haciendo 500. No es porque lo nuestro fuera mejor, era más completo simplemente. No es, ahora alguien dirá, más completo es mejor, y habrá quien diga, más completo no, porque mucha gente, por ejemplo, Martín, se salía de nuestra formación esa extensa que hice, por eso nada más hubo una, porque decían, es que esto es demasiado complicado, esto es demasiado avanzado, yo quiero las recetas fáciles. Listo, está bien. Bandler nunca se fue por las recetas fáciles. Es lo que enseña, pero no es lo que estudia. Entonces, mi pregunta es, ¿quieres ser un borrego o quieres ser el que genera el conocimiento? Y eso es por lo que yo empecé a hacer otras cosas. Ahora, hay quien es feliz con las puras recetas porque eso es lo que necesita y es maravilloso, ¿no? Eso es espectacular desde el punto de vista del beneficio para la humanidad. También es un gran beneficio. Y nada más contesto otro, es lo que se llama instalación inconsciente. No, instalación consciente es mucho más complejo. Es que aquí vamos a todo esto. Instalación inconsciente es todo un proceso que es de programación de computadoras, traducido a programación de personas. Entonces tienes que conocer de estrategias, tienes que conocer de teoría de conjuntos, tienes que conocer de teoría de programación, tienes que conocer de muchas cosas para saberlo hacer bien. Me refiero al grado de Bandler. Ahora, instalación inconsciente desde la versión que yo le llamo de Kinder, que no, discúlpenme, cuando digo de Kinder no trato de ser ni condescendiente ni criticar, es simplemente por hablar como en niveles. Hay una que le enseño a la gente que le llamo yo el 2 más 2, que básicamente es cuando le dices a una persona las premisas y no le das la conclusión. Entonces, si yo digo, todos los que estudian conmigo aprenden a instalar inconscientemente y tú estás estudiando conmigo esto, ¿cuál es la conclusión? Tú aprenderás a hacer instalación inconsciente.
No dije nunca que tú lo harías, pero te estoy metiendo una idea y bueno, hasta ahí se va haciendo un poquito más complejo y puedes hacer que una persona piense en algo sin que tú lo hayas dicho, pero le diste todos los elementos para dárselo. Por eso le llamo el 2 más 2. Si yo te hablo te digo que la mitad de 8 y te digo 2 más 2 y te digo 3 más 1 y te digo, bueno, normalmente las vacas pues tienen un número de patas todas igual, por eso las consideramos vacas y no 100 pies. Y entonces estamos metiendo en la mente la idea del 4, el 4, el 4, el 4, entonces estás metiendo una idea al inconsciente. Esa es la versión como más básica de instalación inconsciente. Lo que hace Bandler es infinitamente más complejo, porque Bandler sí hay momentos en los que llega a ser todo un programa de distintas cosas. Por ejemplo, en el grupo de DHE yo pretendo con ustedes trabajar una versión no muy compleja, pero yo los voy a guiar en lo que es el proceso de crear un antivirus en tu mente. Es un antivirus, otra vez como en la computadora, es un programa que está corriendo en las noches para identificar aquellas ideas, creencias que te están limitando en la vida, que te están eso y poderlas poner en cuarentena, por usar la metáfora, o eliminarlas de tu sistema, ¿no? Entonces es crear programas como tal, de cómo funcionarían, cómo se evalúan, cómo esto, y se tendrían que estar actualizando constantemente, tal y como en un teléfono o en un ordenador. Por cierto, que haces esta pregunta, Paul o Paul, o sea, en inglés sería Paul, pero en algunos lugares luego les dicen con todas las vocales. Uno de los aspectos interesantes de esto que preguntas sobre la instalación inconsciente y demás, les digo, es que hay algo que es enorme y normalmente lo que enseñan y se va enseñando es como que lo más sencillito, lo más básico, es el punto de partida, eh, que no es que sea malo. O sea, si yo en el juego de golf sé pegarle derecho a la pelota, voy a poder jugar bien golf. Si sé pegar draw, fades, que son los efectos que vaya girando de izquierda a derecha a izquierda, que puedas ir sea un tiro alto o que sea un tiro bajo. O sea, tienes 7 diferentes, no, perdón, son 9 diferentes posibles trayectorias que puedes hacer con la pelota de golf. Cuando ya sabes hacer eso, pues estás jugando al nivel de los profesionales, los que juegan en la PGA. Cuando nada más le pegas derecho, pues estás a un nivel básico. Ese es más o menos el punto. Es que instalación inconsciente lo que se enseña sí te sirve y puedes jugar el campo de golf. No sabes hacer el resto. Ahí es un poquito el asunto. Pero bueno, regreso a lo que estaba yo contando. En neuroingeniería del comportamiento humano, bueno, pues lo que quisimos hacer era que aprendieran de todos los temas. Mucha gente incluso se salió. Terminamos con 13, los 13 guerreros, pero habíamos empezado con 22, si recuerdo correctamente. Se salieron 9 personas, uno por falta ya no podía pagarlo, otros, bueno, pidieron facilidades y se les dieron demás, pero no podía pagar porque viajaba desde muy lejos. Y otros porque unos reprobaron, a uno lo reprobamos, pues no pasaba los exámenes, les poníamos exámenes. O sea, PNL llegas, tomas un curso y te dan un diploma. No importa, te hacen un examen, entre comillas, pero no necesariamente con una rigidez o vamos a llamarlo más que rigidez, un rigor, con un rigor muy estricto de calidad. Pero bueno, eso es tema para otro día. Entonces, la idea de todo esto es precisamente que así fue naciendo muchas cosas. Cuando me empiezo a separar de Bandler y desarrollo un modelo, le llamo preparación mental. De esto de neuroingeniería comportamiento humano, me doy cuenta de que teníamos la gente no quería participar en una formación tan extensa, a menos que estuvieras ya en la universidad o algo así, cosa que en un futuro va a suceder algo del estilo, pero ahorita llego a esa parte. El tema es de que entonces decidí la parte que era hacia el lenguaje, que era preparación verbal, lo llamé, que lo hice con Omar Fuentes, lo hicimos en España, lo hicimos en Ecuador, en su momento hicimos algo en Colombia, en México, y eran 6 módulos de 5 días. Estamos hablando de 30 días dedicados solamente al lenguaje. Por ejemplo, 5 días completos a metáforas, 5 días completos a argumentación, a una parte de argumentación. Y así íbamos llegando incluso a la parte de la instalación inconsciente, que eran 5 días con todo ese proceso. Luego también hice un modelo separé contenido para hacer preparación mental, que lo llamé así, que era o para el deporte o para empresas, para la educación. Y bueno, esas eran las 3 principales, ¿no? Con eso ya podías como especializarte en cualquiera de esas áreas. Y era una parte, yo diría la parte más light, superficial,
útil, valiosa, sí, pero que no necesita la gente dedicarle mucho tiempo, es para tu beneficio. ¿Quieres ser mejor deportista, quieres ser mejor estudiante, quieres ser mejor empresario? Bueno, pues con la preparación mental te podíamos ayudar o te podemos ayudar a lograr esos resultados. Carlos, ¿tienes pensado realizar niche en el futuro? Mira, no puedo decir que no, pero es a lo que voy de la historia. De niche, saco preparación verbal, preparación mental, el, estoy pensando en inglés, el core, la esencia, el núcleo, que iba creciendo y creciendo con cada vez más temas, es lo que por eso saqué y tengo la página, algunos me han seguido en esa página, Psicología Transformacional Generativa. La inspiración del transformacional generativa viene del origen de la gramática transformacional generativa de Chomsky, que plantea que cada enunciado que emitimos tiene el potencial de ser único, porque podemos, con que agreguemos una palabra, si yo digo yo, Gabriel, bueno, si yo, Gabriel Guerrero, este día de junio del 2020, en medio del coronavirus, estoy enseñando sobre Nietzsche, es altamente probable que sea la primera vez y única que se diga ese enunciado en la historia de la humanidad, que nadie más lo vuelva a repetir y nunca más se haya dicho. Entonces hablaba del lenguaje como es algo que genera, es generativo, y cómo es transformacional la gramática. Bueno, eso es Chomsky allá atrás. Entonces, de esa transformación generativa, de esas esencias de espíritu, le agrego a psicología. ¿Por qué? Porque incluyo muchos otros temas. Entonces, Nietzsche, que era así de grande comparado con las formaciones de PNL en cuanto a contenidos, pues es así de pequeñito comparado con psicología transformacional generativa, que es el proyecto a largo plazo, que para empezar no es un modelo que tenga yo la intención de que sea marca registrada y ese tipo de tonterías, sino es un modelo académico con la intención de aportar a la humanidad, a las futuras generaciones, a tener mucho más de todo esto. Ahora, respondiendo a la pregunta tal cual, Carlos, no estoy seguro si voy a enseñar alguna vez otra vez Nietzsche como tal, porque los contenidos de Nietzsche salieron a distintos modelos. Pudiera ser, no lo sé, en estos momentos no lo sabría. Lo que sí sé es que ahorita todos nuestros proyectos van hacia a casi todo online. Las formaciones presenciales que voy a tener son muy pocas, eventos muy especializados, muy en particular, que están definidos, algunas conferencias quizá en varios partes del mundo en algún momento también seguramente. Pero bueno, la intención de Nietzsche nació y se fue quedando atrás a lo que ahora es psicología transformacional generativa, donde meto muchos más temas de los que vimos ahí. O sea, ya entran todas las inteligencias múltiples, entra conocimiento más de neurociencias y entra más de genética, ingeniería genética, y viene de muchos temas, porque el ser humano es todo eso. No es nada más una partecita. El primer libro de eso, que es el curso que sí alguna vez hice, la verdad es que fue una versión, no me encantó a mí, yo soy muy estricto conmigo mismo, lo que fue Arquitectura de la Conducta, que era, digamos, la introducción a todo este tema. De hecho, el libro Arquitectura de la Conducta, que es Psicología Transformacional Generativa, volumen 1, que es Arquitectura de la Conducta, ese lo estoy trabajando y está ya también en mi mente, al menos ya está el volumen 2 y el volumen 3. Incluso por ahí tenía ya la idea del volumen 4, que es todo eso es muchísimo contenido, muchísimas cosas que se están haciendo o que he estado haciendo. La gente piensa que todo se detiene después de Bandler, o sea, como que hay que aprender de Bandler, de Grinder y hasta ahí, como si ellos fueran el tope. Y una de las premisas que aprendí de Bandler y de DHE es que lo mejor que se haya hecho hasta hoy es solo el principio. No importa qué tan genial pueda ser Bandler, qué tan genial pueda ser Grinder, qué tan genial pueda ser cualquiera de ellos y en cualquier otra disciplina, el que me digas, Chopra o Freud, si te quieres ir hacia atrás en el tiempo, lo mejor que hayan hecho es solo el principio. Y eso se lo aprendí a Bandler. Si a Bandler hoy no le gustara que yo estoy buscando evolucionar las cosas más allá, tendría que culparse a él mismo por enseñarme DHE y hacerme formador de DHE, porque esa es la premisa fundamental de DHE, que lo mejor que hayamos hecho hasta ahora es apenas el principio, que siempre se podría ir mucho más allá, de evolucionar muchísimo los modelos. De hecho, él cuenta mucho una metáfora de que en la óptica, el mundo de la óptica, esa disciplina, en algún momento, me parece que en los 60 pensó que ya lo habían sabido todo, ya lo habían estudiado todo, y después descubrió
aparecieron los láseres y entonces apareció luego la fibra óptica y un montón de cosas que resultó que tuvieron que reabrir el campo. Ya no había que hacer más, ya no podían decir que lo sabían todo. Y eso aplica a Bandler y a Grinder y a mí y a cualquier persona. En ningún momento llegaremos a saberlo absolutamente todo. ¿De quién aprendió Bandler? ¿De quién aprendió Bandler? Bueno, buena pregunta, Luis. Lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, obviamente no todo el mundo está en cada una de las ocasiones. La gente normalmente asocia a Bandler con que aprendieron de Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson. Son los tres nombres que siempre se mencionan. Bandler, sus verdaderos inspiraciones, que me lo compartió en más de una ocasión, fueron George Polya, el de Matemáticas y el Razonamiento Plausible, fueron ahorita se me fue el nombre, ya lo dije hace rato, Carl Pribram, fueron, bueno, el trabajo personal, su influencia más fuerte fue Moshe Feldenkrais. Para él influyó mucho más que Erickson, mucho más que los otros. Poca gente sabe bien que Feldenkrais fue una de sus más grandes influencias. Para él, ahorita se me fue otra vez, no decía Pribram, sino iba a decir ahorita, Virginia Satir fue una buena amiga, no le pareció que le aportó tanto. Fritz Perls, para él no le pareció tan valioso lo que aprendió de él. Con Erickson se llevaba muy mal, sí tomó varias cosas de él, pero no le agradaba. Entonces, para Bandler, la influencia más grande fue sin duda Moshe Feldenkrais en términos de trabajo personal. Sus premisas para el trabajo personal tienen más que ver muchísimo más con Moshe Feldenkrais que con Milton Erickson. Con Milton Erickson nunca tuvo una buena relación, cosa que confirma Jeffrey Sachs. Si le preguntan a Jeff, presidente de la Fundación Erickson no aguantaba a Bandler. Siempre decía cuando los iban a ir a visitar, dice, vienen los dos de California, el lingüista y el asshole, que decía, ¿no? La traducción con la que ustedes quieran, pero Erickson no quería nada a Bandler y Bandler no quería nada a Erickson. Le aprendió la parte de la hipnosis, sí, pero aún así la hipnosis como lo realiza también estudiaron varios otros. Por eso insisto, la gente cree que Bandler y Grinder fueron producto de Pearl, Satir y Erickson, y la realidad es de que tuvieron otras influencias mucho más importantes. De hecho, si tú ves el estilo de Bandler al trabajar, se parece más a Frank Farley de terapia provocativa, en una combinación con Moshe Feldenkrais, hasta en la postura que adopta y muchas de las cosas que hace. Bueno, y sus patrones lingüísticos son más basados en el trabajo de Polya que en el trabajo de Erickson realmente, aunque utiliza mucha hipnosis ericksoniana, definitivamente sí la utiliza. Tuvo otras influencias más del mundo de la programación en aquellos tiempos, los primeros programadores y demás. Pero bueno, ¿de quién aprendió Bandler? De todas esas personas, pero la parte importante es que no nada más fue de ellos, y esta es la parte que trato de transmitir. La otra vez expliqué de los 7 niveles de diálogo interno que descubrió Eric Roby, que calibró Eric Roby, que las personas tenemos. Y Bandler lo que más hace es el 6º nivel, que le llaman, que es el nivel de construcción. Es construir fórmulas, construir reglas del comportamiento a partir de la observación. Ahora, para poder sacar esas reglas a partir de la observación, necesitas tener en ti cierta entrenamiento, por llamarlo así. Y no es un entrenamiento de PNL, es un entrenamiento, por eso les decía que eso fue lo que yo hice, ponerme a estudiar de holografía, de teoría de conjuntos y de las cosas que le gustaban a Bandler, porque entonces empiezas a ver el mundo a partir de esos filtros. Es imposible eliminar todos los filtros, siempre estarán, aunque Grinder plantea el que te elimines de todos los filtros para obtener una experiencia limpia, que suena muy, muy atractivo. Si es completamente limpia, en realidad sí captarías la experiencia, pero no sabrías qué diablos captaste, simplemente lo captaste y ya. Serías como un niño pequeño, pero me refiero a un niño pequeño de 2 años, 3 años, que si tú le preguntaras, ¿y cómo aprendiste a conjugar los verbos? Te vería con cara de ¿a conjugarlos qué? No sabría ni qué diablos, cómo explicarlo. Entonces, realmente aprendería a hacer cosas bien y mal, simplemente así, que no es que esté mal, ojo, lo que estoy diciendo es de que normalmente, si lo vemos así, por muy limpio que entró a la experiencia con Erickson, John Grinder, así lo plantea él, ¿qué detectó en Grinder? Patrones de lenguaje de su licenciatura, maestría y doctorado.
no iba tan limpio, porque si no a lo mejor hubiera sacado patrones musicales o patrones que Bandler detectó patrones musicales en el hablar o de Erickson, porque Bandler era músico. Grinder era lingüista. Grinder detectó las causas-efecto, equivalencias complejas, detectó el lost performative, que le llaman en inglés, ¿no? Performativo perdido o autor ausente, se le llama en la lingüística en español. Detectó los patrones del lenguaje que estudió en la universidad. Que detectó Bandler los patrones musicales que hacía todas las noches. Entonces, lo que tengas en tu cabeza te va a hacer ver el mundo a partir de esos filtros. Por eso yo me metí por años, fueron 6 años, no, casi 6 años, 5 años, libros, videos, documentales de lo que le gustaba ver a Bandler, para empezar a ver el mundo a través de unos filtros similares. Igualitos no podían ser, pero similares. Entonces, bueno, de lo que estaba yo hablando de las formaciones, entonces nada más para recapitular y contesto a las preguntas de todo, hasta de lo de la enfermedad de Bandler, etcétera. Pero entonces empecé, desde antes de llegar con Bandler, pues había tomado muchos cursos y yo tenía mucho interés de crear cosas. Llego con Bandler y entonces la primera certificación que me invento es Advanced Hypnosis and NLP Specialist, que la dictó un par de años. Después creo la formación de cambios conversacionales o Conversational Change Specialist. Luego Advanced NLP Therapeutic Specialist, que era el especialista en terapia. Y entonces ahí yo ya tenía esas 4 formaciones básicas, Practitioner, Master, que yo no las inventé, obviamente ya existían, Conversational Change y Therapeutic Change, para darle una formación más completa a la gente. Eso aparte de que hacía la formación de DHE, que siempre fue, el consentido, el modelo más, el modelo consentido, aunque era complicado hacer las formaciones muy seguido por toda la logística que involucraba realizarla. Y NHR, que en algunas ocasiones realicé, como dije, 4 veces. De ahí nace Nietzsche, empiezo a hacer Nietzsche, que la idea original era enseñar a las personas a pensar más como Bandler para desarrollar más modelos, pero que conforme fui aprendiendo de esto me di cuenta que cosas que había dejado Bandler fuera a mí me parecían valiosas. Omar Fuentes, que me ayudó mucho también en estas, también le parecieron interesantes. Entonces era como absurdo dejar fuera las cosas que había dejado Bandler con tal de enseñar a la gente nada más a pensar como Bandler, sino era, bueno, pues rescatar otras cosas. Y de ese niche se desprendieron preparación mental, más para un rendimiento. Preparación mental lo he definido a lo largo de los años como un modelo formativo, es formación, no es terapia, un modelo formativo con la finalidad de desarrollar habilidades mentales y emocionales, es decir, desarrollar habilidades. Las habilidades se toman tiempo para desarrollarse. Desarrollar habilidades mentales y emocionales que permitan a las personas tener mejor rendimiento, o sea, es que tengan mejor rendimiento, sea en el trabajo, sea en el deporte, sea en la escuela, en la educación, y en consecuencia mejores resultados. Es decir, la consecuencia de ese rendimiento sean los mejores resultados. Todo de corrido. Preparación mental es un modelo formativo con la finalidad de desarrollar habilidades mentales y emocionales que permitan a las personas tener mejor rendimiento y en consecuencia mejores resultados. Entonces, preparación mental salió al mundo. Salió preparación verbal, que era prepararse verbalmente para poder pues, utilizar todas las herramientas lingüísticas. Lamentablemente, la formación era, al ser muy extensa, muchas personas otra vez quieren la resolución fácil, quieren te dicen, ¿cuáles serían las 5 frases para convencer a mis hijos de que hagan la tarea? ¿Y cuáles serían las 5 frases para ligarse a quien sea? ¿Y cuáles serían las top 10 frases para hipnotizar al mundo? Y así no funciona el cerebro, ¿no? O sea, sí, te sirven esas frases, a la gente le encantan, pero eso no es lo que hace a alguien que realmente es de alto impacto y que va a ayudar a cambiar a las personas. Entonces, bueno, por eso esa formación de 30 días, pues, en muchos lados es demasiado, ¿no? Digo, aunque fueran módulos. Y nace Psicología Transformacional Generativa, que si nace, me refiero a que pues, he seguido trabajando, desarrollándole, encontrándole. El otro día leía de ese no he escrito más que el índice, porque así trabajo yo mis libros. Ya tengo toda la idea, tengo los contenidos, varias cosas, pongo los índices, subíndices, y de ahí ya es desarrollar y desarrollar el contenido. Y el otro día retomé el libro y a cambiarle, porque no lo había tomado en un año, de un año, año y medio, un montón de cosas nuevas que he aprendido y ya no me gustaron algunas subtemas y temas, entonces en eso estoy, y así es parte de ese tema. Ahora, de ahí, entonces, bueno, pues ahora sí que surgieron todos estos temas. Al día de hoy, ¿qué me parece todavía todo me parece útil? Ojo, para mí un practitioner, aún en las versiones reducidas, me parece que es útil. El punto es de que
pues, tiene esta utilidad y si fuera más completo como en otros tiempos tendría más utilidad. No es casualidad que los principales instructores todavía a la fecha del mundo hayan tenido formaciones desde los 80 o muy extensas y demás, y no tanto las formaciones actualmente más reducidas. Practitioner es útil, Master Practitioner, por supuesto. Ahora, para mí, y lo insisto, por eso lo he estado anunciando ahora, DH es el modelo por excelencia, yo diría el más poderoso, el más poderoso. ¿En qué sentido? Voy a aclarar esta cuestión. Es el más poderoso hasta dónde puede llegar, ¿no? Todas las implicaciones de lo que podría lograrse con DHE. Por eso para mí es el más poderoso. NHR, la verdad es de que es interesante la experiencia, no me parece tan espectacular en ese sentido como un DHE. Por supuesto, el Conversational Change pues, se convirtió en preparación verbal eventualmente. Therapeutic, en realidad, pues es una pequeña parte de todo lo que sería ya la psicología transformacional generativa, todo ese proceso, comprender mucho más a fondo. Porque en las formaciones que hice de esto, aunque la gente aprendió, Xavi Pirla, que lo mencionaban, por ejemplo, mencionó que cuando lo tomó, dijo, es que esto es un curso espectacular para diagnosticar qué hacer con las personas, porque la parte más importante de trabajar con alguien terapéuticamente o extramédicamente es el diagnóstico. Mientras no sabes qué tiene, no sabes qué hacer. Mientras asumas que lo que tiene es algo, cambia las imágenes nada más, estás trabajando a nivel muy, yo diría, muy superficial y poco profesional realmente, ¿no? Entonces, si nos vamos algunos decían que la premisa, como que el fondo, incluso en PNL o con Bandler, que si Milton Erickson repetía la frase una y otra vez, si trabajas a dos personas igual, por lo menos a una la estás trabajando mal. Entonces, la idea de tener una técnica que utilizas con todo el mundo, llámala recuadro de 6 pasos, llámala switch pattern, llámala la que quieras, si siempre usas la misma, lo más probable es que a varias personas no las estás tratando con la técnica como debería de hacerse. Pero bueno, estos son creencias, cada quien tiene sus creencias en ese sentido. Yo considero que el trabajo de H es todo lo que viví con Bandler, lo más poderoso desde el punto de vista de todas las implicaciones que puede tener, todo lo que se pudiera lograr. Y bueno, pues ahora sí que hay bastantes, de ahí surgieron varias cosas más pequeñas y demás de ir conociendo. Ahora, no sé si tienen algunas también inquietudes, porque luego vamos siguiendo, porque si no, no vamos a acceder. Atribuían a Erickson la siguiente premisa: tu inconsciente sabe más de ti de lo que tú te conoces. ¿Qué pienso al respecto? Bueno, el otro día lo comentaba también Martín. ¿Qué pienso al respecto? Pienso que el inconsciente, bueno, para mí no es como un ente que existe independiente de ti, para mí no lo es así. Y fue de las cosas que aprendí alguna vez con Bandler, pero después Bandler también va a veces para un lado y va para otro. Pero en ese sentido, para mí, a nivel inconsciente guardas todo lo que está en tu vida. Entonces, por supuesto que, entre comillas, sabe mucho más que tú de ti. ¿Por qué? Porque pues eso no está guardado todo. A nivel inconsciente están tus valores más reales, tus creencias más poderosas, están a nivel más inconsciente. De las que eres consciente, suelen regular tu vida un poco menos que las más inconscientes. Entonces, coincido en parte, no coincido como que el inconsciente sabe más de ti, no, en el inconsciente hay mucho más de ti. Para mí es como no es un lugar, pero es más parecido a un lugar que a una persona o a un ente que toma esas decisiones. Ese es mi pensamiento al respecto. Ahora, de que funciona, te voy a pedir a tu inconsciente que haga que la persona haga esa disociación, así lo llamas ahí, disociación consciente-inconsciente. Bandler lo llamaría fragmentación normalmente, porque disociación sería lo que hace con sus modalidades. Pero esa separación funciona para muchos procesos terapéuticos, sí funciona. Para mí no está separado naturalmente, y de hecho parte de la idea de H es integrarlos. Que me lleva a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a Luis Aguilar. Si se puede cambiar la orientación sexual de una persona, como lo que contó del alemán que corrieron por hacer mal uso. Sí, de Chris Mosler, se llama Mosler, de este alemán. Mira, te voy a decir, esta respuesta es una pregunta muy importante la que haces, Luis. Mi promotor en Inglaterra por muchos años, que se llama Chris Morris, ya no está en Wikipedia porque él se borró, pero salía en Wikipedia porque Chris Morris fue responsable de obtener la igualdad de derechos en ciertos aspectos en particular.
en Europa, en la Comunidad Europea, para los gays. Él es gay, él está casado, tiene su pareja gay. Él que es gay y peleó, y a los 17 años obtuvo esto, fue que peleó a la corte en Europa por derechos para los gays. Él te dice que hay muchos gays que no son gays, que son por moda, que son por frustraciones y traumas, que son por muchas cosas. Dice, la orientación sexual de un gay, dice, se nace con esa. Esa es la real, en su punto de vista. No estoy diciendo que sea el dueño de la verdad, pero él, que es un defensor de los gays, dice que muchos gays son por moda, por traumas, por que le fue muy mal en X relación. Entonces, si nos basamos en esa respuesta, la pregunta, ¿se puede cambiar la orientación sexual? Sí, no necesariamente de origen, no necesariamente de fondo, de esencia, pero que hacer que alguien sienta atracción por alguien de su mismo sexo o viceversa, los del mismo sexo por el opuesto, claro que se puede. Ahora, no sé, o más bien, mi hipótesis basado en que creo mucho en lo que dice Chris, no porque lo diga Chris, sino porque ha sido mi experiencia, creo que no es un cambio de permanente, creo que es un cambio que puede ser simplemente temporal. Y conozco gente que dice que se ha vuelto gay, o que, bueno, salió del closet y después siempre ya no. Y uno diría, no, es que ya no lo aceptó. Es muy difícil encontrar esa limitación, pero hacer que alguien te guste es muy fácil, que es lo que hacía este cuate. O sea, y hasta de tu mismo sexo. Basta hacer anclajes muy poderosos de deseo sexual y meter imágenes, las imágenes correctas y crear esa asociación, que es lo que hacía ese Chris Mosley. No es un cambio de forma definitiva, pero por un tiempo, que era lo que él quería para probar, sí se puede. Dani, que es DHE, pregunta, tengo unos videos que, de hecho, estoy por subir uno que explica rápidamente lo que es el grupo, pero DHE, Design Human Engineering, es el modelo que Bandler llamó alguna vez la evolución de la PNL, básicamente porque parte del último capítulo del libro PNL volumen 1, que es diseño artificial, diseñar artificialmente estrategias que vayan de lo mejor que se ha logrado hasta ahora, pudiera ser todavía mejor. Es optimizar, los programas mentales, las estrategias, lo que está dentro de nuestra cabeza para obtener mejores resultados. Y el objetivo final de participar en un grupo como el que va a ser DHE o en una formación, si fuera con Bandler, es crear una nueva versión de ti, una versión mejor de ti, la versión 2.0, por usar terminología actual en ese sentido. ¿Incorporó Bandler algo del método Feldner, que es la PNL? Sí, por supuesto, varias cosas que mucha gente no conoce como tal, pero él siempre está involucrando el cuerpo y de hecho su postura siempre está en el punto neutro. En DHA hace uno de los ejercicios que vamos a hacer, es lo que Bandler le llama el cero, el punto neutro, cero gravedad, zero gravity, y es ayuda para varios procesos hasta mentales de Feldenkrais y muchos de los principios de Feldenkrais. Es que hay que entender que Bandler lo que sabe hacer, que es la parte que creo que yo sé hacer también bastante bien, es extraer los principios, no es copiar la técnica de acá, eso no es modelar ni extraerlo, eso sería piratearte una técnica de otro modelo a ese. Lo que es, muchos de los métodos Feldenkrais, mis queridos amigos Ronnie e Edie Perry estudiaron con Moshe directamente y con Bandler y crearon patterns of, ¿cómo se llama? Physical transformation. Yo les ayudé a crear incluso ese nombre, tenían otro nombre originalmente. El primer curso que hicieron fue en México. Ellos eran practicantes de Feldenkrais que crearon su propio método ya hace apenas 15 años. Y una de las cosas del principio es de que vas hacia un lado, hacia el otro. Entonces, Bandler, una cosa es encontrar dónde está, si el movimiento del cuerpo para un lado, el músculo, no alcanzo a hacer mucho en la cámara, pero más para un lado que para el otro. Entonces, forzan hacia un lado, por ejemplo, ciertos ejercicios que empujes y luego al soltarlo se lleva en otro sentido. Yo tenía muchos videos de Feldenkrais. Bandler eso hace terapéuticamente con lenguaje y demás. Insisto, la influencia más grande en el trabajo terapéutico de Bandler fue Moshe Feldenkrais, mucho más que Erickson. Los trabajos de Bandler en terapia se parecen mucho más a sesiones de Feldenkrais que al trabajo de Erickson. En estructura, en patrones, en la superficie parece más de Erickson porque parece que está haciendo pura hipnosis, pero como dice Bandler, Erickson siempre planteaba ciertas mismas soluciones a muchas personas, o sea, más que soluciones, el objetivo final era el mismo, en este caso para Bandler no. Entonces, definitivamente sí incorporó Bandler algo en método Feldenkrais, muchas cosas. No tanto a PNL, aquí también hay que aclarar que el trabajo de Bandler y PNL son dos cosas. PNL se desprendió del trabajo de Bandler y muchos le han aportado y Dilts y pero el trabajo de Bandler, que obviamente PNL y DHE y NHR, tiene muchísimo de Feldenkrais hoy en día.
¿Qué opinas de la formación en PNL únicamente online o en video sin aprendizaje presencial? Mucha gente lo hace así. Bueno, yo ofrezco mi ABC de la PNL online desde hace 5 años, 5 o 6 años. Son 15 módulos. El módulo 1 es sobre modelado y estrategias, módulo 2 es POPs, estrategias. Por ejemplo, el módulo 3 ya es anclajes, aprender a hacer anclaje simple, colapso de anclas, ancla deslizante, encadenamiento de anclajes, así. Está el módulo 4, creo que es el de submodalidades, hay uno de luego módulo de metamodelo, de modelo Milton, de inducciones hipnóticas, uno que es de puras técnicas. ¿Qué opino, Víctor? Opino que nunca se va a poder sustituir al 100% lo que se hace online con lo que es presencial. Iván le recomendó mi curso hace 5 años, no sé ni si recuerde que lo recomendó, como el complemento ideal para una formación presencial, ¿no? Es decir, y por eso lo cobro $250 y te doy un diploma, si quieres un diploma, pero no es un diploma de practitioner, es un diploma de concluir el programa el ABC de la PNL, ¿no? Para mí, la presencial, el estar ahí, el que te supervisen, el que te corrijan en los ejercicios, que tengas compañeros para estar haciendo, por lo pronto no, aunque lo hacías en Zoom, no puedes hacer lo mismo. Entonces, para mí no es lo mismo. Como también al día de hoy me escribían 2 personas que si hago la terapia. Yo hago asesorías, mentorías, si quieren llámanlo coaching online, sí, pero terapia no me gusta hacerlo online. Terapia me gusta siempre sentir a la persona, estar ahí. Entonces, ¿qué opino, Víctor? Opino que sí puedes aprender muchas cosas de PNL online, porque si no, no hubiera sacado la ABC y no lo hice como una oportunidad. Insisto, tienes casi 6 años ya ese producto. Le voy incluso a agregar unas cosas a ese proyecto actual. Pero no es sustituto de, es complemento a. O sea, una formación de PNL online es un complemento a la presencial, no sustituto de la presencial. Así como dice Natalie que soy insustituible, no, pues es que no hay tantos tan latosos como yo. No, pero definitivamente, y lo digo de corazón, para mí me da mucho gusto ver a Natalie ya dando, aunque haya sido en este año el formato de hacer cosas online, pero bueno, un curso ahí con Bandler, y que haya gente, o sea, es que ese es el tema, ¿no? Soy competitivo porque vengo del deporte y me gusta competir, pero, por ejemplo, con mi hijo, que quiere ser golfista, o esa es su idea, espero que no me pueda ganar bueno, le digo a él que nunca, pero espero que sí me gane. Digo, no me vas a ganar nunca. Y entonces entra la competencia del padre, ¿no? Riéndonos. Pero me decía un amigo mío que sí fue profesional de golf, dice, en 2 años ya no vas a poderle ganar. Voy a luchar para que sea en 3 o 4, que le cueste todavía. Pero esa es la vida. Y el día de mañana yo recomendé el curso de Natalie, lo publiqué en algún lado, en unos grupos que tenía, vaya, lo publiqué, porque a mí me da gusto que alguien pues haga las cosas, mientras las hagan bien, a mí lo único que me daría coraje son los que hacen las cosas mal o con intención de afectar a terceros, ¿no? Eso es lo que no me gusta de algunos que a veces he criticado aquí mismo, que a la primera oportunidad tratan de bloquear a los demás. Van ¿desde cuándo no hace formaciones en México? Desde 2010, desde la última vez que yo lo traje. En el 2010 ya no ha regresado a México. Hizo en Colombia 2 o 3, no estoy seguro si 2 o 3, unos años posteriores a eso, y eso es todo lo que ha hecho en Latinoamérica. DH para vendedores, DH es desarrollo personal, como dije, no te da técnicas para lograr ningún resultado de ese tipo, ventas o así, no. DH es para ti, nada más. Ahora, que si tú tienes más seguridad, más confianza, más inteligencia, pues puedes, más astucia, más, etcétera, pues puedes seguramente vender mucho más. O sea, DH te hace la versión 2.0 de ti mismo, o eso es el objetivo al menos. Entonces, si eres vendedor, pues te haría un 2.0 de ti mismo, podría ser mejor vendedor, pero no es un curso de DH para vendedores. No hay técnicas de DH, lo he repetido muchas veces, no está mal que lo repita porque nadie sabe mucho de qué es DH, pero DH no hay técnicas, todas las técnicas que hacemos en DH son de PNL o casi todas, y son cómo se utilizan para crear el proceso de DH, de ingeniería de tus propios procesos mentales. Entonces no hay DH para vendedores, sería terminar siendo PNL, curso de ventas con PNL. DHE sería cómo te conviertes tú en una mejor persona, una mejor versión de ti, que incluiría ser mejor vendedor, ¿no? Pero no nada más así como hacia las ventas. Gracias por compartir. Recuerden lo del grupo de DHE. Les recuerdo,
El grupo de DH empieza el 6 de julio, o sea, en 2 semanas, desde el lunes, es en 2 semanas. Empezamos ya el grupo los lunes a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Son 12, bueno, hay un video de introducción que voy a subir la próxima semana ya en el grupo. Luego ese no es en vivo necesariamente, algunos lo podrán ver en vivo, pero a partir del 6 ya empiezan las lecciones. Y las lecciones son 12. Voy a subir seguramente unos 2 o 3 videos extras en donde complemento sobre el tema de un poco de anclajes o de submodalidades para los que no saben nada, 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 y no lo tenga no me tenga que extender en esas lecciones en esto. Va a durar las 2 lecciones y después 3 meses más voy a seguir participando en el grupo para responder dudas, inquietudes. Son $250 para participar. Si juntas 3 personas que no estén ya por inscribirse o participando en esto, te puedes llevar tú una beca, entonces no te cuesta nada. Y para los que no tienen $250 ahorita, he aceptado ya de varias personas, ya son bastantes, que pagan la mitad ahorita y la otra mitad a la mitad de julio, ¿no? O sea, más o menos en un mes, un poquito menos de un mes, pero es una opción para poderlo hacer acerca de esto. Listo, entonces Rosalena, gracias, gracias otra vez por acompañarnos. Miguel, gracias por acompañarnos desde allá, que es más tarde, según yo, ¿no? En Costa Rica debe ser más tarde. Entonces, metáforas, sí, uy, ese tema me encanta, entonces con todo gusto hablamos de metáforas, y de varios temas. Ahora sí que aquí lo que pongan NHR, listo, lo haremos, metáforas con todo gusto, y bueno, pues sigan publicando y aquí estamos pendiente. Ahora sí a dormir, todos. Buenas noches, Cristina. Pues sí, allá buenos días, sí, apenas te estás enterando de esto, ya se está haciendo costumbre que me aviente estos de 3 horas 15 minutos tiene 3 horas y 15 minutos. Un abrazo para todos y a los que están ya para lo de DH, estamos ya más próximos y entre más se están inscribiendo, les confieso que sí más me motiva y me obliga a buscar hacer lo más espectacular y más poderoso posible, porque bueno, hay un compromiso mayor incluso. Debería ser el mismo compromiso si solo son 1 o 2 personas inscritas, pero la verdad es que sí, si son más, sí se siente más compromiso. Pero en fin, les mando un fuerte abrazo y bueno, que estén muy, muy bien. Buenos días desde Barcelona, aprovechando antes de terminar.